Escuela marxista. Karl Marx nace en Treveri el 5 de mayo de 1818 y muere en Londres el 14 de marzo de 1883. Marx era un revolucionario que cooperaba de este o de otro modo en la destrucción del capitalismo y de las instituciones creadas por el capitalismo. Marx contribuía en la emancipación del proletariado moderno, a quien él había influenciado por primera vez en la conciencia de su propia condición. Una de las condiciones era su emancipación. ¿Cuál era esa condición? Esa condición es aquella que le denomina o llama la verdadera misión de su vida. El filósofo Karl Marx realizó algunas medidas sobre la verdad, literalmente en las palabras descubrir, desocultar, develar, correr el vuelo, quien ya hacía parte cuando enseñó las ideas morales y éticas. Y de ahí viene lo que él dice sobre la vida buena, eusoia, la buena acción, eulacracia, y la felicidad, que es la eudemonía. Estas condiciones históricas, sociales, económicas y de relaciones de poder a los sujetos que actúan se han olvidado de lo más importante, la vida terrena del hombre. Los humanistas seculares tienen problemas para llegar a un consenso con respecto a sus creencias éticas, mientras que los marxistas no. ¿Por qué? Porque principalmente debido a su determinado enfoque hacia las disciplinas referidas al principio, está arraigado en el materialismo dialéctico y entre la lucha de clases. No existe ninguna base absoluta para los ideales éticos marxistas. La mayoría de los marxistas creen que la dialéctica de la lucha de clases es suficiente. Todo el universo, incluso la sociedad, estamos en un cambio constante. Estos cambios ascienden a la sociedad, a la eliminación de todas las diferentes clases sociales y económicas. El avance social tiene historia del capitalismo al socialismo, el cual es ocasionado por los cambios de los ideales morales de la sociedad. La historia cita un choque de tesis y antítesis. En la historia, el choque implacable entre el proletariado y la burguesía es historia. Los marxistas, leninistas, creyeron que la moral de esas clases es totalmente diferente, y cuando el pueblo de tarea o finalmente destruye a la burguesía, forman una nueva moral para un nuevo sistema social. Marx inicia su filosofía con una crítica del idealismo y materialismo, el cual se fundamenta en la concepción que tiene del hombre. Para Marx no existe una esencia en general. El hombre se hace a sí mismo a través de la historia, en la sociedad y transformado en la naturaleza. La ética pura, con la única visión de legitimidad, hace que los seres humanos no necesitan la moral para ver y transformar su mundo. Se necesita es que se transformen las condiciones de la humanidad, en el que viven la mayoría de las víctimas desiguales y injustas. Como las ideas morales o filosóficas no contribuyen a superar a ese mundo, más bien lo consagran y lo justifican. Marx señaló que la ley y la moral son prejuicios burgueses, derivados de los intereses de la burguesía, con la única y exclusiva intención de perpetuar la riqueza en quien la posee. No para los valores morales, son los portavoces de los intereses de la clase dominante, y me quedo con lo que dice Marx en una frase. Toda teoría moral
que ha existido hasta hoy es el producto, que en última instancia, de la situación económica de cada sociedad, y como la sociedad se ha movido hasta ahora en contraposiciones de clase para siempre una moral de clase no, no justifica el dominio y los intereses de la clase dominante. O bien, en cuanto a la clase oprimida, se hizo lo suficientemente fuerte como representó la educación de los oprimidos contra aquel dominio y los intereses de dichos orientados al futuro. La relativización de la moral solo es posible en una sociedad en la cual la explotación del hombre por el hombre ya no sea una realidad y no abarcan que atraviesan todas las esferas de la sociedad e individual y de la vida social.